Hola, queridos estudiantes. Estoy abriendo nuevamente el material didáctico que se llama Competencias, Capacidades e Indicadores. Y nos habíamos quedado en las capacidades. Las capacidades son exclusivamente de las unidades. Y habíamos pasado por competencias y capacidades. No sé cuántas veces voy a repetir esto, pero parece que no se les queda. Casi la mitad de los alumnos no ha podido completar bien esta tarea. Sospecho que no han visto los videos. Bueno, ustedes saben que las asignaturas, vamos a volver a repetir, las asignaturas tienen tienen partes del contenido que se llama unidades que tienen unos títulos. Y esos títulos de esa unidad tienen unos temas dentro que son esos temas los que se dan en clase. Una unidad, por lo tanto, nunca dura una sola clase. Si vamos a hacer, por ejemplo, un plan de unidad, pero si se les pide unidad, nunca dura una sola clase, dura varias clases. ¿Y la asignatura cuánto dura? Un año, ¿sí? Porque eso es lo que es el ciclo, el año lectivo para alumnos del nivel medio. Bueno, las competencias son de las asignaturas. Entonces, la competencia específica de la asignatura es el objetivo general de la asignatura. Por ejemplo, dijimos anatomía. Su objeto de estudio es el cuerpo humano. Vamos a mirar un poco cuáles son los objetos de estudio. Por acá lo puse. Creo que es segunda o tercera o más páginas. Acá están los objetos de estudio. Por ejemplo, tenemos la anatomía, su objeto de estudio es el cuerpo humano. La economía, su objeto de estudio son las finanzas públicas, etcétera. Y la psicología, ¿cuál es su objeto de estudio? Es la conducta humana. ¿Por qué no es, por ejemplo, el proceso mental? Todo el rollo puso el proceso mental. ¿Qué les pasó? Proceso mental es parte de la conducta humana, que es parte de la conducta cognitiva. Y la conducta humana tiene otras conductas, no solamente la mente o los procesos mentales. Tiene las conductas afectivas, las conductas sociales, que muchas veces casi están divorciadas de la conducta cognitiva. Cada uno va por su cabeza. Bueno, entonces la conducta, y cada ciencia tiene un solo objeto de estudio. No es el cuerpo humano ni el sistema linfático, porque el sistema linfático forma parte del cuerpo humano. No es la conducta humana ni los procesos mentales, porque el proceso mental forma parte de la conducta humana. Entonces, si vamos a elegir, por ejemplo, una competencia, va a ser al final de la asignatura de psicología, el alumno será capaz de reconocer la conducta humana en sus distintas dimensiones, por ejemplo. Puede ser este un ejemplo o cambiar de verbo acá. En vez de reconocer, clasificar o en vez de clasificar, valorar, etcétera. Vayamos nuevamente eh, a nuestro gráfico. Muy bien. Entonces, si anatomía es, su objeto de estudio es el cuerpo humano, entonces, ¿cómo sería la competencia? Generalmente dijimos, lo que está en cursiva es el encabezamiento. Al final de la asignatura, el alumno será capaz de, y ahora recién viene la competencia, que es comprender la estructura del cuerpo humano. Ahora vamos a ver la capacidad. La capacidad es exclusivamente de una unidad. Es el objetivo general de una unidad. La unidad puede ser, por ejemplo, sistema nervioso. Esto se tiene que repetir en la elaboración de mi capacidad. Al final de la unidad, el alumno será capaz de tomar conciencia de la importancia del sistema nervioso. ¿Sí? Se repite ese título de la unidad. ¿Por qué yo no pongo las partes? Vamos a ir a nuestro primer material que se llama conocimientos preliminares. Está acá.
Por ejemplo, en la dimensión afectiva del ser humano, ustedes tienen que elegir si van a hacer una capacidad. La dimensión afectiva del ser humano tienen que elegir ese título. ¿Por qué no pueden elegir, por ejemplo, los sentimientos? Porque ese va a ser para el otro, que va a ser los objetivos de clase. Para eso vamos a usar los objetivos de clase. Por eso ustedes no tienen que elegir la parte, sino tienen que elegir el todo, que es el título de la unidad. Entonces, lo mismo sucede con la dimensión cognitiva. No pueden poner, por ejemplo, ahí memoria, inteligencia o que el alumno después de como una capacidad de la dimensión cognitiva sea las inteligencias múltiples, por ejemplo. No pueden poner porque eso es una sola clase. La unidad dura varias clases, entonces siempre dentro de la unidad ustedes tienen que poner el título de la unidad, allí tienen que volver a repetir. De la misma manera que en la competencia, ustedes repetían dentro de su elaboración de su competencia, repetían el objeto de estudio. En la unidad se repite el título de la unidad, no una parte de la unidad, porque si eligen una sola parte, corren el riesgo de estar haciendo un objetivo de clase. Entonces tienen que elegir el todo, no la parte. Bueno, el cuerpo humano tiene sistema nervioso y dentro del sistema nervioso están las neuronas. Vamos al objetivo de clase ahora. El objetivo de clase es el objetivo específico de una clase, por ejemplo, de 2 horas. Puede durar más o menos, no puede pasar de 3 horas, dijimos. Bueno, al final de la clase el alumno será capaz de clasificar los componentes de las neuronas. Este tema que voy a dar se tiene que repetir acá, ¿sí? Entonces, unos contienen a otros. Por ejemplo, el cuerpo humano contiene al sistema nervioso y varios otros sistemas, y el sistema nervioso contiene a las neuronas y varios otros elementos dentro del sistema nervioso. Así también, las competencias contienen a las capacidades que son varias y que duran varias clases y las capacidades contienen a los objetivos que duran una sola clase. El objetivo, nosotros hacemos dentro de la clase, hacemos varias actividades. Por ejemplo, en una clase presencial, los chicos escuchan a la profesora, esa es una primera actividad. Luego también lo que hacen los chicos, los alumnos en el aula, serían formar grupos. Ellos forman grupos. Esa es otra actividad. Y luego ven la guía que les da la profesora, leen, por ejemplo. Leer un material proporcionado por la profesora es otra actividad. Luego les dice, la actividad les dice subrayar las definiciones que encuentran. Ese subrayar las definiciones que encuentra es otra actividad, pero ya es una actividad evaluable. Porque si no subrayas, no lograste, entonces hacerle entender a la profesora que vos entendés. Entonces los indicadores son actividades, pero evaluables dentro de la clase que se da dentro del objetivo. Por ejemplo, para las neuronas el profesor le hace hacer 3 ejercicios. Dibujar una neurona. Tiene que ser palpable, visible, eso para el profesor. Elaborar un cuadro sinóptico de las partes de las neuronas. Hace el alumno, entonces quiere decir que entendió. Y citar 3 características de las neuronas. Bueno, estas son 3 actividades que les pone y que son visibles, evaluables. Siempre para hacer un indicador, aparte de tener también los infinitivos, como todos lo que estamos dando acá, menos los títulos o los objetos de estudio, y eso todo tienen infinitivos. También los indicadores tienen infinitivos, dibujar, elaborar, citar. Ahora bien, si ustedes van a la página de indicadores específicamente, vamos a ver, la página de indicadores está en la página, estos son los objetivos de clase,
Acá están las actividades que le expliqué yo y los indicadores. Acá están algunos indicadores visibles. Los indicadores son todos de carácter procedimental porque se tiene que ver, el alumno tiene que hacer. Y hay expresiones que son exclusivas de indicador. No se usan en objetivos como citar, subrayar, enumerar, encerrar en círculo, marcar con una X, etc. Esto yo nomás le puse los iluminadores, ustedes pueden hacerlo también. Pero se puede confundir el objetivo con un indicador, porque hay veces que utilizan los mismos verbos. Por eso es que una nunca tienen que usar en el objetivo, porque es una actividad cortita. Por ejemplo, podemos poner resumir definiciones qué sé yo, de neuronas. Resumir definiciones de neuronas. Eso sería un objetivo. Pero elaborar un resumen dentro del texto de lo que es la neurona, esto es un indicador. Ya tiene que es una actividad cortita que ahí mismo se tiene que hacer. En los indicadores de clase llevan siempre una o inclusive puede haber dos o tres, puede haber, digamos, cantidades también dentro de los indicadores, pero es algo cortito. Dibujar elaborar eso. Por ejemplo, sintetizar es un verbo procedimental y puede ser por ejemplo, sintetizar los principales aspectos de la conducta afectiva o clasificar la conducta afectiva. Pero si vos decís elaborar un mapa conceptual de clasificación de las emociones, entonces es una actividad. Pero el hecho de clasificar es algo inclusive que otros dicen que es mental primero y tiene que conocer toda la clase para poder clasificar. Bueno, hay verbos que son de orden procedimental que pueden confundirse con un indicador. Se los usan en un indicador también, pero tienen que llevar por lo menos el artículo indefinido una o números como 2, 3, 4, etcétera. Muy bien. Y esto es por la cuestión de los objetivos para la clase de hoy.